Bienvenidos a After Keynote, un podcast para hablar de tecnología con contexto, sin ruido, sin titulares fáciles y sin tener que elegir entre ser un fan ciego o un hater profesional. Hoy quiero hablar de algo que si me escuchas desde hace tiempo o si me conoces mínimamente, hace unos años habría sonado casi imposible, y es mi fuga de Apple. Y digo fuga no porque haya tirado todos mis dispositivos por la ventana, ni porque de repente piense que Apple es una basura. Porque no va de eso. De hecho, sigo usando productos de Apple, sigo valorando muchas cosas del ecosistema y sigo pensando que tienen un hardware espectacular. Pero durante años, Apple era para mí la zona cómoda, el sitio donde todo funcionaba, donde todo estaba conectado, donde no tenía que pensar demasiado. Usaba el iPhone, el Mac, los AirPods, Apple Watch, iCloud, AirDrop, FaceTime y muchas otras cosas que si estás escuchando este podcast puede ser que te veas incluso igual que yo. Para mí todo encajaba, sinceramente. Y esa era precisamente la magia del ecosistema. Pero poco a poco empecé a notar que esa magia se estaba convirtiendo pues en una especie como de jaula cómoda. Y no fue un día concreto, no fue una presentación, no fue un bug concreto, fue una acumulación de cosas. Pequeñas decepciones, funciones que llegaban tarde, promesas que no estaban listas, actualizaciones con fallos. Y bueno, el tema de Siri, ¿no? Que todo el mundo conoce eh, como Apple desde 2024 tuvo un problema con Siri y lo lleva arrastrando desde hace muchísimos años. Una Siri que realmente fue la inteligencia artificial, el asistente de voz que llegó antes que nadie y ahí se quedó. Apple ya no iba al ritmo del mundo tecnológico y no va al mismo ritmo que el resto. Y eso para alguien que disfruta cacharreando, probando betas, descubriendo funciones nuevas y viendo hacia dónde va la tecnología, pues pesa mucho. Antes para mí Apple parecía marcar el camino. El iPhone cambió la industria, el iPad abrió una categoría, el Apple Watch que terminó convirtiéndose en referencia en el tema de salud, los AirPods que complementaban el ecosistema a la perfección, hicieron que medio mundo copiara ese formato. Entonces es un ecosistema donde uno está cómodo, donde hay productos muy top y hay que reconocerlo, pero se ha ido poco a poco quedando estancado. Y lo que realmente cambió el mundo fue Apple Silicon, una barbaridad. Durante años Apple no siempre era la primera, pero cuando llegaba estaba claro que llegaba mejor. El problema es que últimamente esa frase a mí, por lo menos, me empieza a chirriar, porque una cosa es llegar tarde y hacerlo mejor, y otra cosa es llegar tarde, enseñarlo antes de tiempo, retrasarlo, limitarlo por regiones, sacarlo a medios y encima pedirle al usuario paciencia. Y para mí aquí empieza la crisis del software de Apple. Y de eso va este episodio. Porque como muchos saben, me estoy pasando de Apple a Android y de Apple a otros dispositivos. Y todo viene de la crisis del software que para mí es bastante alarmante. No hablo de bugs, porque bugs hay en todas partes. Android tiene bugs, Windows tiene bugs, macOS tiene bugs, todo tiene bugs. Lo que es tecnología falla, y eso está claro. El problema es la sensación de que Apple ha perdido parte de la solidez que antes era su gran argumento. Y pongo mi experiencia por delante, es decir, yo usaba los dispositivos de Apple y no fallaban, no se notaban lentos como ralentizados, de repente hay un toque que no funciona, un teclado que no va como debería. Y tras mi paso a Android desde hace 2 días me he dado cuenta de que en Android esto antes era al revés. Android era el que fallaba y ahora parece que va muy pulido y muy bien, sobre todo en dispositivos chinos. Y bueno, para el que no lo sepa, escuchando este podcast, me pasé de un iPhone 16 Pro Max a un Oppo Find X9 Pro y estoy encantadísimo. Los que me conocen saben que, bueno, a través de grupos de Telegram y demás, que este cambio no ha sido fácil para mí, ha sido cosa de mucho tiempo y que yo me pase a Android quiere decir mucho. Y hay muchas cosas como las baterías de silicio carbono, como las cámaras, la fluidez del sistema operativo, que es lo que más me choca. Y que no falle y que funcione mejor el software de terceros, aplicaciones de terceros, que las propias que tiene Apple, siendo Apple un ecosistema tan cerrado. Pero es cierto y es así, y tengo que reconocerlo, que después de probar este Oppo, para mí han cambiado muchas cosas.
Y eso que todavía no estoy en Android 17, estoy con Android 16 y el tema de la inteligencia artificial muy integrado, funciona muy bien y me ha sorprendido mucho. Para mí el calendario anual se ha convertido en parte del problema y así es como yo he querido definirlo. Porque Apple tiene que hacer la conferencia de desarrolladores cada junio, tiene que enseñar iOS, macOS, watchOS, iPadOS y visionOS ahora, Apple Intelligent y lo que toque de ese año. Y da igual si está listo o no está listo, porque hay que presentarlo, ¿no? Y eso genera una dinámica muy rara. Presentaciones muy potentes, vídeos muy bonitas, frases muy cuidadas, pero luego el producto real no siempre está ahí el día uno. Y Apple ya no parece presentar solo producto, muchas veces presenta intención, dirección, presenta lo que quiere ser, ¿no? Y eso está bien para una startup, pero cuando hablamos de Apple, uno espera pues otra cosa. Y eso es que las presentaciones de Apple son súper mega profesionales, están muy, muy, muy cuidadas. Y cuando ves las presentaciones de otros fabricantes, parecen todas iguales, parece que no encajan tan profesional, no le veo esa visión tan cuidada, pero luego cuando pruebas los productos, resulta que en la competencia funcionan bien desde el día uno, que es lo que más choca. Porque la IA al final cambió completamente las reglas del juego. Antes el ecosistema era la clave, que el iPhone hablara con el Mac, que el Apple Watch desbloqueara el ordenador, que AirDrop funcionara, que copiaras algo en el móvil y lo pegaras en el Mac. Y para mucha gente a día de hoy sigue siendo la diferencia cuando le preguntas a una persona que utiliza el ecosistema de Apple a diario. Pero Apple de momento ahí se siente lenta. Y menos mal que está optimizando a raíz de la última WWDC. Está optimizando mucho y ha mejorado AirDrop un 80%. O sea, ¿qué hemos hecho durante todos estos años para que ahora puedan mejorarlo un 80%? Siri lleva años siendo el símbolo de la frustración de los usuarios de Apple. Siri debería de ser la gran ventaja de Apple. Tenían el asistente, tenían los dispositivos, tenían el ecosistema, todo debería de ir perfecto realmente. O sea, si nos damos cuenta, el ecosistema de Apple tiene una gran ventaja sobre el resto. Y sin embargo, el resto, con la fragmentación que existe, lo está aplicando mucho mejor en sus propios sistemas operativos. Y sin embargo, Siri se quedó congelada. Y durante años Siri ha servido para poner temporizadores, apagar las luces, llamar a alguien y poco más. Y muchas de esas veces pues fallaba, aunque yo debo reconocer que la usaba y la usaba a diario. Pero también es verdad que uno aprende como ciertos esquemas de Siri para saber cómo pedirle las cosas, porque como te salgas un poco de una palabra, ya sabes que no te va a responder bien. El resto del mundo ha empezado a hablar con modelos que razonan, que resumen, que programan, que buscan, que conectan herramientas y te ayudan a trabajar. Y además con agentes de inteligencia artificial que hacen cosas por ti, que puedes programar cosas para que cuando tú estés durmiendo el agente esté haciendo algo. Entonces, Apple presenta Apple Intelligent y claro, todos pensamos, vale, ahora sí. Ahora llega la Apple de siempre, llega tarde, pero lo hace mejor, lo hace integrado, lo hace privado, elegante y bien. Pero la realidad fue más complicado. Salió con funciones muy limitadas, una disponibilidad por regiones, idiomas que tardan, modelos que no parecen revolucionarios, la nueva Siri retrasada de nuevo en Europa y una confusión entre los usuarios, porque realmente cuando le pregunto a un usuario todavía no sabe qué es Apple Intelligent, qué es Siri, qué dispositivos son compatibles, qué llega a Europa, qué no, por qué no llega, qué no llega por regulación, qué llegará más adelante, y eso es un problema. Ahí, para mí, se rompe algo. Porque no estamos hablando de una función secundaria, estamos hablando de la tecnología que está definiendo la informática de los próximos años. Y mientras Apple te dice esto llegará más adelante, fuera de Apple tú ya puedes probar las cosas hoy, las puedes utilizar. Puedes usar Gemini, puedes usar ChatGPT, puedes usar Claude, puedes automatizar, conectar herramientas, puedes desarrollar aplicaciones para Android con IA, puedes instalar aplicaciones que Apple no permitiría, puedes cambiar el asistente principal, puedes usar modelos más abiertos, puedes trastear con MCP, agentes, automatizaciones y con integraciones más libres. Y ahí es donde Android empezó a resultarme interesante otra vez. No porque Android sea perfecto, porque no lo es, ni de broma. Tiene sus cosas, sus capas, sus inconsistencias, sus fabricantes, sus actualizaciones, que de repente ahora sale Pixel con su Android 17 y a lo mejor en mi Oppo no lo veo hasta agosto. Los menús a veces son caóticos, a veces dice ¿por qué me da opción de esto? Si es un lío, pero bueno.
tiene algo que Apple ha ido perdiendo para mí y es la sensación de posibilidad. En Android siento que puedo tocar más cosas, puedo probar más cosas, puedo equivocarme más, puedo buscarme la vida, puedo instalar aplicaciones que hacen cosas raras, puedo conectar el móvil de formas más libres, puedo usarlo casi como un laboratorio. Y para alguien que disfruta cacharreando, pues eso engancha. Y es curioso porque durante años yo veía a Apple como libertad. Esa libertad, esa sensación de no tener que estar configurando, de mirar cosas, de usarlo y ya está. El famoso Just It Works. Pero que ahora, sinceramente, creo que ese famoso simplemente funciona lo logran otros dispositivos, otras compañías, otras marcas. Y esa libertad de que todo funcionara, la libertad de no pelearme con drivers, con ajustes, con aplicaciones raros o menús escondidos, ahora empiezo a valorar pues otra libertad, la libertad de elegir. Elegir, por ejemplo, un asistente, no tener que centrarme en Siri, puedo usar Alexa, puedo usar Google, si uno deja de funcionar bien, uso otro. Puedo elegir servicios, puedo elegir automatizaciones, elegir cómo conecto mis dispositivos, elegir si quiero accesorios de IKEA, de Home Assistant o lo que me dé la gana. Y sin tener que mirar la letra pequeña de si es compatible con HomeKit. Que de hecho esos dispositivos son más caros por licencia y certificaciones de la propia Apple. Porque la mitad de los accesorios que venden por las tiendas, o por no decir todos, son compatibles tanto con Alexa como con Google. Pero con Apple, pues tienes que buscarte un poco la vida. Y todo eso te va cerrando poco a poco al ecosistema. Esa jaula de oro que siempre hablamos, ¿no? Y puedo elegir también si quiero probar una beta de una aplicación en específico. Eso en Apple es mucho más complicado. Elegir si quiero usar herramientas de IA externas sin esperar a que Apple decida integrarlas dentro de 3 años. Y un tema muy importante, cuando Apple hace un cambio, lo hace una vez al año. La IA evoluciona demasiado rápido. Hoy en día todos los fabricantes están constantemente cambiando. Y cuando Apple depende de la IA de otro para crear la suya propia, cuidado. Porque aquí ya estamos entrando en que la competencia también tiene teléfonos, tiene sistemas operativos y tiene otras cosas. Y mientras ellos sacan las novedades, pues Apple tiene que adaptarlas, si es que puede adaptarlas, verlas venir y ver cómo llegan pasados unos años. Y ese cambio mental para mí ha sido enorme, porque mi fuga de Apple no es tanto una huida como una apertura. No estoy diciendo me voy de Apple para siempre, estoy diciendo Apple ya no tiene el monopolio pues de mi tecnología. Y eso para mí, pues como digo, es muy importante, porque si Apple antes presentaba algo, yo estaba dentro. Quería probar, quería instalar la beta, quería ver qué tenía, quería entender hacia dónde iba el ecosistema, pero ahora miro una presentación de Apple y muchas veces siento que estoy viendo algo bonito, pero previsible. Sí, pulido, sí, elegante, pero también tarde, a ver cómo llega, si llega, y luego miro fuera y veo caos. Sí, pero también movimiento. Veo a Android que está avanzando en modo escritorio. Veo fabricantes metiendo baterías enormes, carga rápida, cámaras brutales, pantallas tremendas. Veo a Google empujando Gemini. Veo herramientas de IA que cambian cada semana. Veo desarrolladores conectando apps con modelos. Veo automatizaciones, asistentes, agentes, flujos de trabajo nuevos. Y claro, comparas eso con esperar a que Siri por fin entienda lo que hay en pantalla o que te pueda responder a qué tiempo hace y se te queda una cara rara, obviamente. Apple siempre ha sido cara, pero para mí eso no es nuevo. Pero antes pagar más era pues fácil de justificar porque sentías que comprabas una experiencia muy superior. Y ahora cuando ves móviles Android con hardware bestial, baterías más grandes, carga rápida, más opciones, más libertad y mejor inteligencia artificial, bueno, mejor no, con inteligencia artificial, empiezas a preguntarte si ese sobreprecio de Apple sigue teniendo el mismo sentido. Y ojo, porque Apple también tiene cosas difíciles de superar, como el Apple Silicon, esa integración con AirPods, iCloud, calidad de construcción, la vida útil de los productos, el soporte, el ecosistema de aplicaciones. Pero antes todo eso tapaba el resto de cosas. Ahora ya yo creo que no. Ahora cuando Apple falla en software duele más. Cuando retrasa funciones también se nota más. Y el mundo está corriendo. Esa es la sensación al final de fondo, que Apple sigue caminando con muchísima elegancia, pero que otros están corriendo en direcciones nuevas. Puede que Apple tenga una estrategia. Puede que estén esperando hacerlo bien. Puede que dentro de 2 años miremos atrás y digamos, vale, pues tenía razón Apple. Llegó tarde, pero lo integraron de forma brutal.
Pero también puede ser que esta vez el retraso sí que importe. Porque en IA ya no estamos hablando solo de una función bonita para resumir notificaciones, estamos hablando de una nueva forma de usar el ordenador, el móvil y el software. Estamos hablando de cómo interactuamos con las aplicaciones, de cómo trabajamos, de cómo automatizamos, de cómo buscamos información y de cómo creamos el contenido. Y ahí si llegas tarde no solo pierdes una presentación, porque lo que pierdes es un hábito. Pierdes usuarios curiosos, pierdes desarrolladores. Y si pierdes la sensación de estar en la frontera, me pierdes a mí, que es justo lo que ha pasado. Y bueno, tampoco me he fugado del todo. Sigo usando lo que me sirve, sigo valorando lo bueno, sigo pensando que Apple tiene productos increíbles. Tampoco voy a mentir sobre este tema, pero ahora miro el ecosistema con más distancia. Y quizás mi fuga de Apple no va realmente de Android contra iPhone, ni de macOS contra Windows, ni de Siri contra Gemini. Va de recuperar un poco la sensación de que la tecnología vuelve a ser divertida. Y ese también es otro de los grandes problemas de Apple. Porque tengo ganas de volver a probar cosas, de equivocarme, de cacharrear, como dije antes, y de volver a sentir que no está todo decidido por una keynote anual, y de ese estatismo y de no hacer cambios y de necesidad de pulir todo, porque Apple está en un momento donde más que hacer tantos cambios necesita pulir lo que tiene. Tiene un problema en cuanto a eso y es que está innovando en cosas o cambiando cosas que quizás no debería de cambiar. Pero bueno, eso es para otro episodio. La conclusión es que creo que puede que Apple remonte. Puede que su estrategia de privacidad, integración y control puede que acabe teniendo sentido en la era de la inteligencia artificial. Puede que en unos años veamos una Siri realmente útil que ya está empezando a llegar y una Apple Intelligent madura y un ecosistema más potente que nunca. Pero hoy, ahora mismo, mi curiosidad está mirando hacia afuera. Y quizás esa sea la verdadera fuga. No dejar de usar Apple, sino dejar de esperar a Apple.